también conocido como reflujo gastroesofágico. Mi nombre es Fernanda Rosas. Y yo soy Valeria Maldonado. Definición: paso retrógrado sin esfuerzo del contenido gástrico al esófago, sin afectación del estado general del paciente. Los episodios son de menos de 3 minutos y especialmente en el periodo postprandial, que es después de haber comido. Este proceso se debe a la existencia fisiológica de la inmadurez del esfínter esofágico inferior, que está en esta parte. Entre el 50 y 75% de los lactantes de menos de 4 meses tienen regurgitaciones al menos una vez por día, no habiendo diferencias importantes entre leche materna y leche adaptada o leche de fórmula. En casi todos los niños esto ya no se presenta a los 2 años de edad, que es cuando ya han tenido la madurez del esfínter esofágico inferior. Etiología. El análisis de la producción de la regurgitación fisiológica y la enfermedad por reflujo gastroesofágico en niños revela que existen diversos factores de riesgo. En la regurgitación fisiológica se encuentran la actividad durante las comidas, el juego posterior a las comidas, sobrealimentación, exceso de gases y algunas leches de fórmula. Y en el caso de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, estos factores se suelen agrupar según su efecto. El primero de ellos es el aumento de la frecuencia de los episodios de reflujo, y esto sucede cuando hay una relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, hipotonía del esfínter esofágico inferior. Esto quiere decir que se presenta un tono muscular disminuido y favorece el libre paso del contenido. Apoyos defectuosos alrededor del esfínter esofágico inferior, presión intragástrica aumentada, volumen gástrico aumentado. El segundo es la disminución del vaciamiento gástrico, y esto sucede cuando hay un efecto en la gravedad por tener una posición supina, que es boca arriba, una deglución poco frecuente o alteración en la peristalsis, o por un defecto en la salivación. El tercero es el potencial dañino del reflujo, por presencia de ácido y pepsina en esófago o por presencia de tripsina y ácidos biliares en reflujo alcalino. El cuarto es la disfunción del esfínter esofágico superior. El quinto es la baja resistencia de la mucosa del esfínter esofágico inferior. Y por último, se encuentran los efectos durante el sueño, por la gravedad, disminución de la salivación y deglución o hipotonía del esfínter esofágico superior. Diagnóstico. Este se basará exclusivamente en la historia clínica, no requiriendo exámenes complementarios. El criterio es: niños sanos de 3 semanas a 12 meses de edad que presentan, número 1, 2 o más regurgitaciones durante un mínimo de 3 semanas. Número 2, ausencia de síntomas de alarma, náuseas, hematemesis, es decir, sangre en el contenido o solo regurgitar sangre. Tos crónica, apnea, que quiere decir que la respiración se detiene y vuelve a comenzar. Fallo de Medro, que es peso bajo para la edad. Trastorno de deglución, alimentación, lo cual significa que existe una dificultad para formar bolo alimenticio y movilizarlo. Aquí se pueden tener afectadas la capacidad de succionar, de masticar o de deglutir. O trastornos de posturas anómalas, presentándose principalmente por problemas neurológicos. La persistencia de estos signos entre 18 a 24 meses o la posible aparición de síntomas de alarma obligaría a reconsiderar el diagnóstico. Podría en estos casos sugerir la existencia de una enfermedad por reflujo gastroesofágico, lo cual ya es patológico. Signos. Presentación clínica. La manifestación clínica se considera como lo siguiente: reflujo gastroesofágico sin esfuerzo. Esto se puede ver porque es espontáneo y no en forma proyectiva. Regurgitación sin dolor, es decir, el niño no llora por el episodio, no se le ve irritado, en niños aparentemente sanos, por lo cual se les llama vomitadores felices o happy spiter, escupidor feliz. Y el crecimiento es normal. Midiendo el peso y talla se encuentran en estándares normales.
Tratamiento médico. En la regurgitación fisiológica no es necesario utilizar medicamentos, pues los signos y síntomas cesarán una vez que el esófago haya madurado. Sin embargo, en el tratamiento de niños con enfermedad por reflujo gastroesofágico se utilizan inhibidores de la bomba de protones, los cuales se consideran como la terapia más efectiva, pues reducen la cantidad de ácido producida después de cada comida y mantienen un pH gástrico mayor a 4 por un periodo mayor que los demás fármacos. Se deben consumir 30 minutos antes de cada comida, y dentro de los inhibidores aprobados para su uso en pediatría son en lactantes, omeprazol, lansoprazol y esomeprazol. En niños y adolescentes se agregan además el pantoprazol y rabeprazol. Los receptores antihistamínicos reducen la secreción de ácido inhibiendo los receptores de histamina en las células parietales. Son menos efectivos que los inhibidores de la bomba de protones. Sin embargo, alivian síntomas y disminuyen la esofagitis por erosión del ácido. Los procinéticos mejoran la contractibilidad del esófago, aumentando la presión del esfínter esofágico inferior y aumentando el vaciamiento gástrico. Sin embargo, se han observado efectos adversos con el uso de ellos y existen evidencias insuficientes del uso de estas drogas en pacientes pediátricos. Los procinéticos utilizados son cisaprida, metoclopramida, eritromicina, betanecol o domperidona. Los antiácidos neutralizan la acidez gástrica, reduciendo la exposición ácida esofágica y por lo tanto los síntomas. Las dosis terapéuticas están muy cercanas a las dosis tóxicas, motivo por el cual el uso crónico no es recomendado. La terapia quirúrgica no es muy recomendada, aunque se ha considerado como una opción de tratamiento de casos seleccionados de enfermedad por reflujo gastroesofágico, tales como falla en el tratamiento médico, dependencia a largo plazo del tratamiento médico, poco apego al tratamiento, complicaciones que amenacen la vida, pacientes con daño pulmonar asociado a aspiraciones por reflujo gastroesofágico o en quienes no se pueda retirar los medicamentos instaurados. Tratamiento nutricional. La regurgitación fisiológica disminuye durante el primer año de edad generalmente y se resuelve entre los 12 a 18 meses de edad. Los lactantes que regurgitan pero están felices y crecen bien no necesitan ningún tratamiento ni cambios en su alimentación o cuidado. Entonces lo que se tiene que hacer es simple, aunque a veces no fácil. Es convencer a los padres que el niño no necesita ningún examen, que no requiere modificación en la alimentación, que mejorará con el tiempo conforme coma más sólido y mantenga posiciones erectas. Asimismo, explicarles medidas posturales. También es preciso evitar investigaciones que tal vez van a crear una ansiedad familiar y posiblemente empeorar la situación clínica del niño. En casos de gran angustia familiar, se puede recomendar leches espesadas que se logran añadiendo cereal a la leche. Se debe poner una cantidad de entre el 5 al 12% empleando maíz, avena, arroz y solo hacer estas modificaciones en casos que lo ameriten, debido a que, como ya se sabe, la ingesta de cereal antes de 4 a 6 meses de edad podría llevar al desarrollo de una alergia. Es importante recordar también que todos los nutrientes que el bebé necesita para buen crecimiento y desarrollo están en la leche materna o en su defecto en leches de fórmula normales. Y el espesar la leche debe hacerse con el objetivo de tratar el reflujo, no como forma de añadir un valor nutricional, como a veces se piensa para hacer que el bebé duerma mejor. Otra cosa que se puede hacer es usar fórmulas antirregurgitación. Según normas EPSGAN, un comité de nutrición pediátrica, de que dicta recomendaciones respecto al uso de estas leches. Dichas fórmulas se pueden basar en dos principios: la inclusión de elementos espesantes o la adición de caseína.
En la primera forma de crear estas fórmulas se les agrega almidón de arroz, de maíz, de semillas de algarrobo. En casos agudos de esofagitis está contraindicado, ya que los líquidos están más espesos y por lo tanto tardan más en descender el esófago, agravando dicha patología. En el segundo principio se le añade la caseína a la fórmula por la propiedad de precipitación, que es rápida acumulación o cuajado que presenta esta proteína. Aquí como ejemplos se muestra la Enfamil y la Similac. En algunos casos se recomienda mezclar la leche antirreflujo con la fórmula normal, pero lo más importante es batir bien para que luego no queden como acumulaciones de espesor, grumos que puedan obstruir el paso de la leche por el biberón. Entonces se suele demandar un biberón con un orificio agrandado para permitir bien el paso de la solución. Se consideran productos seguros estas fórmulas hasta el momento por no tener evidencia de que causen efectos dañinos, pero la alergenicidad y los riesgos nutricionales no se han estudiado del todo. Es por esto que no se recomienda de forma indiscriminada en niños con regurgitaciones y adecuada ganancia de peso. Otros puntos importantes a tomar en cuenta para disminuir los episodios, que es común escucharlos, pero que puede ser que a veces no se lleven a cabo, son los siguientes. La comida debe ser calmada y restringir movimiento brusco por 30 minutos después de que el bebé haya comido. Evitar alimentarlo en exceso. Hacerlo eructar, deshacerse del exceso de gases. Y detectar intolerancia a la leche de fórmula que se está dando. Se ha estimado que aproximadamente el 5% de los bebés automáticamente no pueden manejar las proteínas que están en la leche de fórmula. Regurgitar puede servir como una de varias señales que el bebé puede dar indicando una intolerancia. Claro que se tendría que presentar junto con otros signos o síntomas como gases, irritabilidad, cambios en la popó y se tendría que buscar otra leche. Recomendaciones de control. 1. Realizar la valoración del estado nutricional para tomar medidas oportunas que eviten la malnutrición. 2. Realizar pruebas complementarias para la identificación de complicaciones de manera oportuna. 3. Considerar efectos secundarios e interacción de los medicamentos prescritos por el médico. 4. Cambiar la posición del paciente y mantener una monitorización. Las mejores posiciones en niños menores de 1 año son decúbito lateral derecho en la primera hora postprandial para mejorar el vaciamiento gástrico y posteriormente cambiar a decúbito lateral izquierdo para evitar un mayor número de episodios por reflujo gastroesofágico. En cambio, en niños mayores de 1 año, la posición de cúbito prono, que son cuando los pacientes se encuentran boca abajo y cabeza de lado, son las mejores. En cualquier grupo etario se ha observado que la posición vertical podría disminuir los episodios de reflujo gastroesofágico. Sin embargo, las posiciones no recomendadas son la posición supina, que es boca arriba, ya que los episodios de reflujo no varían o por el contrario pueden aumentar cuando se combina con una cabecera elevada. En la posición semisupina, que son por ejemplo las sillas para un carro, se agravan los episodios de reflujo. Y la última recomendación es la vigilancia clínica mantenida para comprobar la eficacia de las recomendaciones dietéticas, farmacológicas y posturales. Comentario. Se considera que la regurgitación es uno de los procesos más frecuentes en edad pediátrica, y aunque no es posible evitar del todo dichos episodios, es preciso seguir los consejos sobre las buenas prácticas de alimentación, para disminuir la frecuencia de estos. Asimismo, se debe analizar y determinar si se están presentando signos como la pérdida de peso o poca ganancia de peso, puesto que podrían indicar un estado patológico conocido como enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es muy importante explicar a los padres sobre este aspecto, para evitar que se alarmen y no mediquen, hagan modificaciones en la alimentación innecesarias o den una fórmula que el bebé no requiere y que incluso les puede afectar.